Bueno, y como comentábamos, este año 2012 que ya se va fue muy rico en acontecimientos, no solo regionales, sino a nivel mundial. El tema yo creo que uno de los temas más importantes en la región fue el inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Estas conversaciones se iniciaron en forma secreta en febrero, pero se hizo público en el mes de septiembre. Los países garantes o mediadores, podemos decir, son Cuba, Venezuela, Chile y Noruega. Todo esto con el aval de Estados Unidos y la Unión Europea. Se encuentran desde hace casi 3 meses en La Habana. Las conversaciones son cerradas y secretas. Hay 5 puntos. Todavía estos 3 meses están dedicados al primer punto, que es el tema agrario, es decir, discutir la propiedad de la tierra, por tierra que se supone es muy rica en petróleo y otras minerales y otras riquezas. Bueno, los otros temas son la participación política, el tema de las armas, el tema del narcotráfico, en fin, un tema muy importante si termina exitosamente. Cambiamos de tema, vamos a ir a Venezuela. La reelección de Hugo Chávez, creo que esto tiene significado político y mediático también, por supuesto están ligados. Recordemos que se construyó un escenario según el cual Hugo Chávez perdía y sin embargo ganó, y por 11 puntos de diferencia, y en diciembre también el chavismo ganó las elecciones municipales. Todos sabemos que Hugo Chávez está pasando por un momento muy delicado de salud, que ha sido operado nuevamente en Cuba. Muchos rumores, no se dejen guiar por los rumores, hay que atenerse a lo que dice la versión oficial del gobierno, es la palabra autorizada, es la que tiene el contacto directo con los médicos, entonces seamos bastante cautelosos al respecto. Por supuesto que el ingreso de Venezuela al Mercosur también fundamental, porque agrandó este mercado que se piensa políticamente desde otro lugar, diferente a cómo comenzó el Mercosur en su momento. Ahora somos la quinta economía mundial, ¿no? A partir sí, eso en el papel, ¿no? Hay que lograrlo, eso no, en el papel. Tenemos el 20% de las reservas de petróleo, es decir, hay un montón de cosas con las cuales decir que el Mercosur ha pasado a ser un jugador importante a nivel mundial. Eso lo va a tener que demostrar, creo yo. Seguramente, seguramente. Pasamos a otro tema. Este año había mucha expectativa con las elecciones de Estados Unidos. En noviembre, finalmente, Barack Obama, la reelección presidencial, derrotando a un Mitt Romney, el candidato republicano, que venía a representar un corrimiento todavía más a la derecha de los republicanos. El peso que tenía el Tea Party, que fue ganando en el Partido Republicano, cómo se estaban dando las elecciones, y finalmente llega a un resultado en el cual cómodamente Obama se impone, con respecto por lo menos a expectativas que daban casi un empate técnico, se impone cómodamente, pero en el Congreso la cuestión es otra, ¿no? Mantienen los demócratas la mayoría en el Senado, pero no así en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes, con lo cual ahora empiezan las dificultades cuando hay que discutir el presupuesto del año 2013 y ya se está hablando nuevamente del abismo fiscal, de una caída automática de algunos impuestos y un recorte necesario en los gastos a partir del 1 de enero. Este va a ser un fin de semana muy intenso en negociaciones políticas en Estados Unidos, porque justamente están tratando de ver si llegan a un acuerdo republicanos y demócratas frente a un nuevo presupuesto. Si no, yo creo que no hay caída en abismo fiscal, pero sí una carta de negociación muy fuerte para los republicanos, que si no se resuelve para el 1 de enero, seguirá seguramente la discusión, sobre todo el primer mes del año. Sí, ya lo tienen como... ¿Vamos a Europa? Vamos a Europa. Vamos a Europa, vamos a Rusia. Ah, no, vamos a Francia. Pasamos por Francia primero. Pasamos por Francia primero. Bueno, sí, fue elegido el presidente Hollande, el candidato del Partido Socialista. Él venía con una propuesta bien diferente a la de Nicolás Sarkozy, que era el presidente hasta ese momento. Una propuesta como de apertura y de no tan dura en su política neoliberal. Bueno, esto fue un triunfo para el Partido Socialista, que en los últimos tiempos venía muy de capa caída, pero esto está durando poco. Realmente las últimas encuestas lo han golpeado al presidente Hollande. Vos tenías algo, Pedro, sí, ¿no? de hoy justamente el Tribunal Constitucional francés negó la posibilidad de aplicarle impuestos a las grandes fortunas, que era una de las cosas que quería
Holanda, así que un duro golpe para Holanda y hay que ver políticamente qué hace con esto. Claro. ¿Seguís en viaje a Rusia vos? Sigo en viaje a Rusia. Vladimir Putin fue elegido presidente por un holgado margen, el 63, casi el 64%. Fue después de un periodo presidencial de Dmitry Medvedev, que Putin volvió al Kremlin. Recordemos que fue elegido por Boris Yeltsin en el año 2000, después fue reelegido en el 2004, tuvo este periodo de Dmitry Medvedev y volvió. En realidad, la política de Putin y de Medvedev a lo largo de todos estos años fue revertir un poco las medidas neoliberales y extranjerizantes de Yeltsin, con mano firme, intenta restablecer el carácter de superpotencia de Rusia. Bueno, y a pesar de que Putin dijo que los comicios habían sido limpios, los más limpios de la historia, en realidad hubo grandes manifestaciones que cuestionaban y decían que había habido fraude. Y lo había dicho Telman al principio, muchas elecciones que fueron clave en el panorama político internacional, también en México hubo elecciones y el triunfo de Peña Nieto, en este caso también con muchas sospechas respecto de fraude, de cómo fueron estos resultados que le dieron a Peña Nieto una ventaja sobre López Obrador, en este caso menor a la que indicaban las encuestas previas, lo cual todavía agigantó más las sospechas sobre cómo habían sido estas elecciones. La vuelta del PRI al gobierno, después de 12 años del gobierno del Partido de Acción Nacional, la promesa de Peña Nieto de gobernar de una nueva manera, con una nueva realidad. Esto es lo que dice para decir que no iban a gobernar como tradicionalmente lo hizo el PRI. Las sospechas y lo que se ve de Peña Nieto es que es un gobierno todavía más dependiente de algunos factores de poder interno, poder internacional. El tema del rol de los medios también en México quedó ahí muy presente en el escenario, la dependencia de Peña Nieto y el rol que jugó el grupo Televisa, por ejemplo, en esta elección para un país que sigue enfrentando problemas gravísimos como es el tema de la pobreza, el tema del delito, del crimen organizado, como se llama, todo lo que está ligado al narcotráfico y las mafias. Y parece ser que Peña Nieto no promete ser la persona más adecuada para enfrentarlo. Bueno, Egipto también tuvo muchas elecciones. En realidad fue un momento riquísimo y complejo en la historia de Egipto. Recordemos que el 2011, con la ola de las llamadas primavera árabe, cayó el dictador Hosni Mubarak. Por un momento siguió el ejército a cargo, pero este año 2012 hubo elecciones a Parlamento, elecciones a Asamblea Constituyente, elecciones a Presidente, donde ganó Mohamed Morsi. Y luego, estas últimas semanas, hubo elecciones al decir sí o no, o sea, un referéndum a favor o en contra de la Carta Magna. Ganó el sí, esta nueva Carta Magna tiene, por supuesto, algunos cuestionamientos por parte de sectores laicos o sectores liberales o sectores de izquierda. En general, respeta la ley de la Sharia, la ley islámica, que ya estaba también en la Constitución de 1971. Le da muchísimo poder, sigue con el mismo poder las Fuerzas Armadas. Esto explica por qué las Fuerzas Armadas no se han expedido en contra, y también le dan un amplio poder presidencial. Un elemento nuevo que aparece en la Carta Magna y que es interesante es la atención a ciertos temas sociales, como por ejemplo determinar cuánto va a ser el salario mínimo que gane un trabajador en Egipto. Vamos a cruzar el Mediterráneo, volvemos a Europa, elecciones en Grecia. Ustedes saben, ganó la derecha las elecciones, estuvo a un pasito de ganar la coalición de izquierda radical. Ahí vemos a Alexis Tsipras, que estuvo en la Argentina. Le hicimos una extensa entrevista, la semana que viene la vamos a pasar en Visión 7 Internacional. Un gobierno todavía muy frágil. Muchos dicen que va a haber elecciones a corto plazo por el sistema parlamentario que hay en Grecia. Es muy difícil formar una coalición de gobierno estable y aunque Tsipras gane las próximas elecciones, le va a resultar bastante difícil gobernar. La gira que realizó por América Latina, por Brasil y por la Argentina, justamente tiene como objetivo ver las experiencias latinoamericanas, porque la verdad, en Europa, Alexis Tsipras no tiene el apoyo de ningún gobierno y todo ese tema, salir o no salir del euro. Bueno, eso la semana que viene lo vamos a ver en la entrevista que le realizamos a Tsipras. Y si Grecia fue noticia por las elecciones, también fue noticia porque es parte de la crisis internacional y la crisis europea, que va en Europa, podríamos decir,
geográficamente de punta a punta, de Grecia a España, una crisis que se prolongó durante este año, volvió a ser noticia, fue título más de una vez durante el año, la crisis europea, y en el caso de España yo diría que es un poco el reflejo de todo lo que pasa en toda Europa, quizá anticipándose a lo que puede llegar a pasarle a otros países. La repetición de un diagnóstico que pareciera estar en el eje fundamentalmente de la crisis y por qué no se sale de ella. Se insiste en que el origen del problema son que se gasta más que lo que ingresa, por lo tanto hay que ajustar, ajustar y ajustar. Este es el mandato que tienen los gobiernos y que Rajoy, por ejemplo, en España lo viene cumpliendo así tenazmente. Esto es lo que lleva a que los pronósticos son que todavía el año 2013 va a ser un año de recesión. Los resultados que espera Europa de una recuperación no van a ser durante el año próximo. Del salvavidas que se habla de si van a pedir la ayuda o no van a pedir la ayuda del Banco Central Europeo, pasemos en limpio. El salvavidas es que el Banco Central Europeo compre los bonos de deuda de estos países para disimular la crisis por un tiempo más y seguir aplicando las políticas de ajuste. Es decir, que ni siquiera este salvavidas es una buena noticia para los países en que se aplica. Una crisis que, me parece, va a volver a ser noticia durante el año 2003. Hablabas de salvavidas, vemos imágenes de Grecia, hay que tomar el salvavidas para seguir al Mediterráneo y cruzar hacia Siria. La crisis no tiene resolución por ahora, hay una guerra civil. Una nueva visita del enviado de Naciones Unidas, el argelino Brahimi, se reunió con el presidente Bashar al-Assad, se reunió con los sectores de la oposición tolerados, no aquellos que están empuñando las armas para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Nadie le encuentra la salida, aunque parece haber un consenso de que el gobierno no puede derrotar a los grupos de oposición alzados en armas que mantienen control de algunos pueblos y parte de algunas ciudades, pero que tampoco estos pueden derrocar al gobierno por la vía armada. Mientras tanto, estas son las imágenes de Siria: destrucción, muerte. Nadie sabe exactamente cuánta gente ha muerto en estos casi 2 años, pero sin lugar a dudas una crisis que afecta a toda la región. Y bueno, volviendo a la región, este año hubo una muy mala noticia en el Mercosur y en la región, que fue el golpe contra Lugo. En realidad empezó todo con la masacre de Coruhuaití, hubo varios muertos, un episodio sumamente confuso, y a partir de ahí se trató de hacer, de hecho se hizo un juicio político contra el presidente Fernando Lugo, que había asumido en el año 2008 y que tenía, como dice la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la misma tipología de su pueblo y el mismo alineamiento de la mayoría de los gobiernos de América del Sur. Bueno, fue destituido por el Congreso, asumió su vicepresidente Federico Franco, que ya desde un principio tenía disidencias, se había mostrado incluso con algunos encuentros en la Embajada de Estados Unidos, algunos almuerzos, alguna inclinación de desestabilización. Ahora vamos a tener elecciones en el mes de abril. De hecho, Paraguay, al cambiar de signo, fue expulsado en la cumbre del Mercosur en Mendoza inmediatamente por justamente no cumplir con la Carta Democrática del Mercosur. Decimos que va a haber entonces elecciones en abril. El candidato del Frente de Guazú es Aníbal Carrillo. Y bueno, dependerá de esta vuelta a la democracia que Paraguay sea nuevamente aceptado en el grupo del Mercosur. Cuando uno piensa en Paraguay y el golpe de Estado que destituyó a Fernando Lugo, uno no puede dejar de asociarlo con el golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya. Y les habíamos preparado durante el año una fichita sobre Honduras, sobre nuevos proyectos respecto de ciudades. Algunos nos pidieron que lo mostremos otra vez, así que acá le mostramos algunos de los proyectos que existen en Honduras. Ciudades privadas en Honduras. El gobierno del presidente hondureño Porfirio Lobo impulsa un polémico proyecto para construir ciudades privadas con niveles de autonomía que las sustraen de la soberanía de la República de Honduras. El proyecto es conocido como Ciudad Modelo, aunque oficialmente se denomina Región Especial de Desarrollo. Las ciudades privadas serán construidas por inversores, estarán abiertas a los capitales extranjeros y tendrán sus propias leyes, sistema tributario, políticas de asentamiento e inmigración y policía local. En 2011, el Congreso de Honduras aprobó la reforma constitucional necesaria para legalizar la iniciativa.
La justificación del gobierno de Lobo y de los legisladores es que estos proyectos atraerán inversiones, generarán empleo. Aseguran que no implican una cesión de soberanía, ya que el Estado se reserva el derecho de defensa y relaciones exteriores del territorio hondureño, así como temas electorales y emisión de documentos de identidad. Sus críticos señalan que en la práctica serán territorios autónomos que no estarán bajo el control del Estado hondureño. Podrán firmar tratados, tener justicia y política monetaria propias y contraer deuda interna y externa sin necesidad de contar con el aval del gobierno nacional, al que tampoco deberán transferir fondos. La Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas considera este proyecto como una violación a la soberanía nacional y la garantía de respeto y promoción de los derechos humanos que tiene el Estado con la población en su territorio. El proyecto está inspirado en la idea de Charter City, que promueve el economista estadounidense Paul Romer y toma como referencia la experiencia de las regiones administrativas especiales de China como Hong Kong y Shenzhen. La primera de las ciudades privadas podría comenzar a ser construida antes de fines de 2012, para lo cual Honduras ya recibió $4 millones de Corea del Sur, país interesado en financiar estos proyectos. Un modelo y una propuesta que me parece que va a volver a estar otra vez en debate en los próximos tiempos, porque es una forma realmente de imponer una política en países dependientes, sobre todo en países que para algunas estrategias internacionales es importante, como el caso de los países de Centroamérica, porque es una forma de colonialismo moderna, que se disimula bien, se vende bien y que a veces se tiran algunos antecedentes que no tienen nada que ver. Es decir, esta ciudad de China que se nombra como antecedente, Shenzhen creo que se pronuncia, digamos, ese fue un modelo de planificación socialista y prácticamente con un manejo de todo el proyecto desde el gobierno, es decir, nada que ver con esto, claro, que es entregar una zona a un capital extranjero que viene, lo explota, hace lo que quiere con ese sector y prácticamente el gobierno se manifiesta ajeno absolutamente a lo que pase ahí adentro. Me parece que hay que verlo como un ensayo, lo que está pasando en Honduras, y estar muy atento a este tema. Un laboratorio, sí señor. Bueno, Félix, ¿tenemos más mensajes? Sí, muchísimos, Telma. Adelina de Montegrande te felicita justamente, Telma, dice, por el libro Territorios Vigilados, porque dice que es excelente, que lo estuvo leyendo y te agradece por tu trabajo. Bueno, gracias. Alba de Virrey del Pino no acierta con la incógnita, así que atención, Alba. Ahora, ahora le vamos a dar algún dato más. Muchas gracias por quedarse en enero, dice Alba. Y bueno, claro que sí. Cleria, muy bueno el programa, buen año. Antonio y Rita de Balcarce dicen que Visión 7 Internacional es la facultad, la universidad es todo, dice. Muchas gracias. Mirta de Tigre acierta con la incógnita. Hay varios que no están acertando, así que le vamos a dar un dato más. ¿Una ayudita nomás? Bueno, ahí viene la ayudita. 0800 444 1777 y 4535 0709. Aquí está. La obra de nuestro personaje de hoy abarca 12 novelas, 5 libros de cuento, 4 de ensayos y 1 de poemas. Desplegó una escritura vital y reflexiva, a la vez de rigurosa estructura y profunda mirada, aunque su propuesta es, para muchos, profundamente poética. Murió en Francia en 2005. ¿De quién estamos hablando? 0800 444 1777 y 4535 0709. Luego de la pausa, se lo contamos. No se vayan.